La vida siempre devuelve. A veces tarda años, otras nos sorprende en el instante más improbable, pero todo lo que siembras, un día regresa. Era una tarde fría de otoño en Salamanca. Las hojas anaranjadas bailaban sobre el suelo mojado por la llovizna, y el cielo gris parecía guardar historias olvidadas. Camila bajó de su coche negro, elegante, estacionado frente a una cafetería antigua en el centro de la ciudad. Llevaba un abrigo beige, una bufanda gruesa de lana, y sus ojos, castaños y firmes, escondían un cansancio profundo, pero también una paz rara. Cruzó la calle con pasos suaves, como quien ya conoce cada piedra del camino, y entonces se detuvo, como si algo invisible la jalara por el alma. Allí, encogido entre cajas de cartón, había un hombre, sucio, con la barba crecida, la mirada perdida. Su nombre era Mateo, y aunque llevaba años siendo invisible para el mundo, para ella no lo era. Camila se acercó en silencio. Mateo levantó los ojos despacio, desconfiado. Intentaba descifrar quién era esa mujer tan bien vestida, que lo miraba con ternura, tan diferente a las miradas frías y apuradas de cada día. «Si vienes a burlarte, no pierdas tu tiempo, solo déjame en paz», murmuró girando el rostro, pero ella no se movió, solo sonrió, una sonrisa leve, cálida, como el sol después de días de niebla, y fue entonces cuando él sintió una mano tocar su brazo, no con lástima, sino con respeto, con dignidad, como quien dice, sin palabras, «Te veo». Mateo se sobresaltó, asustado. «¿Qué está haciendo, señora? Por favor, váyase». En ese momento, un policía que rondaba la plaza se acercó, alerta. «¿Todo bien por aquí, señora?» Camila miró al oficial con dulzura. «Sí, solo estoy intentando ayudarlo a levantarse. ¿Podría darme una mano?» El policía dudó. Miró a Mateo con desdén. «Ese hombre vive por aquí. Una molestia, para ser sincero. ¿Por qué le importa?» Camila no respondió. Solo señaló con el mentón hacia un restaurante cercano. «Quiero ofrecerle una comida y quizás un poco de calor». Mateo resistió. Intentó soltarse. «No quiero su lástima». Pero ya era tarde. El destino ya había entrelazado a esas tres almas en un mismo camino, y lo que parecía solo un gesto de compasión era, en realidad, el reencuentro de dos vidas. Vidas unidas por un hilo invisible, un hilo tejido muchos años atrás, cuando todo era distinto. Algo extraordinario estaba por suceder, y nadie allí, ni siquiera Camila, imaginaba cuánto cambiaría todo ese encuentro, porque la vida devuelve, siempre, en el momento justo, de la forma correcta y en el corazón indicado. Antes de continuar, si esta historia ya tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal Tú Eres Luz. Aquí, cada video es un abrazo al alma, una pausa en medio del caos, una prueba de que aún hay bondad en el mundo. Activa las notificaciones para no perder ninguna historia que pueda encender algo bonito dentro de ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo que esta luz te alcanza? Mateo vivía en las sombras de la ciudad, no en las sombras oscuras del mal, sino en esas sombras suaves, casi invisibles, donde habitan los olvidados. Cada día comenzaba igual, con el sonido de las campanas de la iglesia y el aroma lejano de pan fresco que él no podía comprar. Despertaba en el mismo rincón, entre los mismos cartones, intentando proteger su cuerpo del viento, ese viento que cortaba las madrugadas como navaja. Sus zapatos estaban rotos, las manos manchadas por el tiempo y el abandono, y sus ojos ya no pedían nada, solo soportaban. Mateo no siempre fue así. Años atrás, fue un hombre común. Trabajaba en un pequeño restaurante, como ayudante de cocina. Ganaba poco,
pero lo suficiente para pagar un cuarto sencillo y soñar con una vida modesta pero digna. Le gustaba la poesía, el café amargo y observar a las personas en la plaza central, como quien colecciona historias sin palabras. Pero todo cambió en una sola estación. Su esposa enfermó. Un cáncer raro y agresivo le robó la sonrisa, la fuerza y luego la vida. Mateo gastó todo lo que tenía para salvarla: dinero, esperanzas, fe, y al final perdió a la mujer. Perdió el trabajo, que no pudo sostener con tanta ausencia, y perdió también el ánimo. Sin nadie, sin suelo, y con el corazón en ruinas, dejó de luchar. La ciudad, poco a poco, lo fue tragando. Al principio dormía en refugios. Luego, cuando ya no le abrían las puertas, empezó a resguardarse en bancos de plaza, escaleras, corredores abandonados, hasta que la calle dejó de ser abrigo y se convirtió en espejo, un reflejo cruel de lo que el mundo ya no quería ver. La gente lo ignoraba, desviaban la mirada como si fuera un fantasma, pero lo que más dolía era ser invisible. Mateo hablaba poco, rara vez pedía algo, y cuando lo hacía, aceptaba una moneda o un pan duro, dejado discretamente por algún buen corazón. Había aprendido a no molestar, pero el frío era implacable y la soledad aún más, hasta ese día, hasta ese instante en que una mujer de mirada serena y pasos firmes se detuvo frente a él, como si lo reconociera, no con los ojos, sino con el alma. Ella aún no lo sabía, pero en ese mismo rincón, muchos años atrás, Mateo había encendido una pequeña luz en otra vida que también estaba a punto de apagarse. Ahora, esa luz regresaba a él y venía con nombre, con aroma a recuerdo y con el milagro silencioso de la gratitud. El restaurante estaba casi vacío. Las luces tenues creaban un ambiente de fin de noche. El sonido de cubiertos siendo organizados al fondo se mezclaba con el silencio incómodo de los pocos que aún quedaban allí. Mateo entró con duda, sostenido por el policía y por Camila, sus pasos arrastrados, la mirada baja, como quien sabe que no pertenece a ese lugar. Camila eligió una mesa en la esquina cerca de la ventana, pidió un café para el policía, una sopa caliente para Mateo y un momento, solo un momento, de paz. El gerente se acercó con rostro molesto. «¿Qué hace este hombre aquí, señora?». El policía, aún de pie, respondió con frialdad. «Ella lo trajo, va a pagar por él». Pero el gerente no cedió tan fácilmente. «Ahuyenta a los clientes. Ya tuvimos problemas. Es malo para el negocio». Mateo se levantó de un salto, humillado. «Yo dije que no quería venir. Por favor, déjenme ir». Pero Camila permaneció serena. Giró hacia el gerente, con una leve sonrisa. «¿Conoce usted la empresa Hernández y Asociados?». El hombre abrió los ojos sorprendido. «Claro, hacen cenas aquí los jueves, un grupo importante. Soy Camila Hernández, fundadora y presidenta de la empresa». El silencio cayó sobre la mesa, como un velo. El policía arqueó las cejas sorprendido. El gerente tragó en seco. «Perdóneme, señora, no lo sabía». Camila volvió a sonreír, sin arrogancia. «Solo pensé que eso tal vez haría diferencia en cómo trata a las personas». Entonces se sentó frente a Mateo, quien aún temblaba, confundido. El policía se sirvió el café con respeto. El gerente retrocedió, derrotado por su propia prisa en juzgar. Camila miró a Mateo con ternura. Sus ojos, ahora húmedos, brillaban, con algo que iba más allá de la compasión. Era gratitud. «Mateo, ¿te acuerdas de mí?». Él frunció el ceño, la miró con atención. Algo en ese rostro, en esa voz. Camila se quitó la bufanda, soltó el cabello. «Entré por esta misma puerta hace muchos años»,
desesperada. Era invierno, tenía hambre, no tenía casa, no tenía futuro. Tú estabas detrás del mostrador. Mateo entrecerró los ojos, buscando entre los recuerdos empolvados del pasado. Una chica delgada, de ojos tristes, que pidió comida. Camila asintió emocionada. Y tú me hiciste el sándwich de roast beef más grande de mi vida. Me diste café. No me preguntaste nada. Solo me diste dignidad. El tiempo se detuvo allí. Mateo llevó las manos al rostro. Comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas se deslizaron entre las arrugas del tiempo, lavando un dolor que ni él sabía que aún estaba ahí. Yo solo quería que no pasaras hambre, y por eso estoy viva, respondió Camila. Era verdad. Aquella noche olvidada, Mateo había sembrado una semilla, un gesto pequeño, simple, pero hecho con amor. Hoy, esa semilla regresaba, en forma de cosecha, y lo que él nunca supo es que con aquel pan y aquel café no solo salvó el cuerpo de Camila, también salvó su esperanza. La noticia se esparció rápido. Al día siguiente, una mujer influyente fue vista cenando con un hombre en situación de calle. Los periodistas especulaban, los blogs comentaban, y los empleados de Hernández y Asociados no hablaban de otra cosa. ¿Ella está ayudando a un vagabundo? Esto puede afectar la imagen de la empresa. ¿Y si es peligroso? La compasión de Camila encontró resistencia, no en Mateo, sino en el mundo a su alrededor. En la oficina surgieron miradas desconfiadas. El consejo directivo solicitó una reunión urgente. El director financiero habló de riesgos, de la reputación de la marca. Algunos incluso querían apartar a Camila de las decisiones, pero ella no retrocedió. Reunió a todos, miró a cada uno a los ojos y dijo con firmeza pero serenidad: si creen que mi reputación está en riesgo por sentarme a la mesa con alguien que una vez me salvó, entonces tal vez el problema no sea mi actitud, sino nuestros valores. Silencio. Algunos bajaron la mirada, otros aún resistían. El mundo empresarial no estaba acostumbrado a gestos del alma. Mientras tanto, Mateo enfrentaba otra batalla. En el albergue que comenzó a frecuentar por indicación de Camila, los demás lo rechazaban. Desconfiaban de su repentina cercanía con alguien tan importante. Algunos lo llamaban vendido. Otros decían que todo era un truco. Te va a usar y luego te va a desechar. Gente como ella no se preocupa de verdad. Mateo callaba, porque en el fondo él también tenía miedo. Miedo de creer, miedo de que todo fuera un sueño que se acabaría antes del amanecer. Y una noche, mientras la lluvia caía con fuerza, Mateo no apareció en el albergue. Tampoco fue a trabajar en el pequeño puesto que Camila le había conseguido en la empresa. Desapareció. Camila sintió un nudo en el pecho. Su ausencia trajo de vuelta un vacío antiguo, y con él, la duda. ¿Será que había confiado de verdad? ¿Será que lo había alcanzado? Durante días lo buscó. Envió mensajes discretos a sus contactos sociales. Revisó los alrededores de la plaza donde lo había encontrado. Pero nada. Hasta que una mañana gris, al salir del edificio de la empresa, encontró un sobre, dejado discretamente en la portería. Dentro, una hoja arrugada, con la letra temblorosa. Gracias por plantar una semilla en mí. Pero algunas raíces necesitan silencio para crecer. No desaparecí. Solo fui a reencontrar mi tierra. Era de Mateo. Camila sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No todo amor necesita respuesta inmediata. No toda sanación es visible desde el inicio. Pero ella lo sabía. Algo dentro de él había cambiado. Algo había sido tocado, finalmente.
Y aun con el mundo resistiéndose, el bien ya estaba germinando. Pasaron 2 semanas. Camila continuaba con su rutina, reuniones, decisiones, compromisos, pero en silencio algo la inquietaba. No era la ausencia de Mateo, era el recuerdo vivo de quién había sido y de cómo un gesto tan pequeño había cambiado todo. Una tarde soleada, decidió volver al restaurante donde todo había comenzado. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café y sola cerró los ojos por unos minutos. El olor del lugar, el sonido de la tetera al fondo, las risas lejanas, todo la llevaba de regreso al pasado. Allí, en silencio, una memoria emergió. Aquella noche, cuando Mateo le ofreció comida, Camila estaba a punto de rendirse. Había escrito una carta de despedida y la había guardado en su mochila. Estaba decidida a quitarse la vida en el río Tormes. Solo unas horas después, pero cuando recibió aquel sándwich, aquel café y sobre todo aquel gesto sincero de un desconocido, algo cambió. Esa pequeña chispa de humanidad reavivó una llama dentro de ella. Quizás todavía hay bondad en el mundo, pensó. Quizás puedo intentarlo un poco más. Y fue ese un poco más lo que la llevó a conseguir un empleo temporal esa misma semana. Después, a estudiar por las noches, a montar su primer negocio, a caer, a levantarse y finalmente a florecer. Camila nunca contó a nadie sobre aquella carta, pero ahora, allí sentada, con el sol entrando por la ventana y el aroma del café llenándole el alma, sabía que tenía que contárselo a Mateo. Él necesitaba saber cuán grande había sido aquel gesto tan pequeño. Esa misma noche, le escribió una carta con sus propias manos, palabras sinceras, emocionadas. Le reveló todo, que estaba lista para morir, que él la salvó sin saberlo y que, gracias a él, hoy ella salvaba a otros. Al final, dejó la carta con un trabajador del albergue, junto a un pequeño sobre con el nombre Mateo escrito a mano, sin exigencias, sin expectativas, solo amor. De vuelta, porque hay verdades que cuando se revelan, no hieren, curan. Y esta era una de ellas. El otoño le daba paso al invierno, pero algo en Salamanca parecía distinto aquel año. Había un aire de renacimiento, como si el frío solo estuviera preparando el suelo para la primavera. Mateo volvió al albergue, esta vez con otra mirada. Llevaba consigo la carta de Camila, guardada con el cuidado de quien protege un tesoro. La había leído y releído tantas veces que ya conocía cada palabra de memoria, pero cada vez que la abría, una nueva emoción florecía. Jamás imaginó que un gesto tan simple pudiera salvar una vida, y mucho menos que esa vida regresaría años después para salvarlo a él también. La reconstrucción de Mateo comenzó por dentro. Volvió al pequeño trabajo que Camila le había ofrecido. Un puesto sencillo de mantenimientos en la empresa. Los primeros días las miradas eran duras, juzgadoras, pero él no respondía. Solo sonreía con humildad, como quien sabe que el mundo siempre gira y que la dignidad comienza en el silencio. Poco a poco, los compañeros comenzaron a cambiar. Un buenos días aquí, un café allá, un gracias sincero cuando él limpiaba las ventanas. Mateo no pedía nada, pero ofrecía presencia, cuidaba los detalles. Trataba cada espacio como sagrado. Camila lo observaba de lejos, no por vigilancia, sino con el cariño de quien ve una flor nacer entre las piedras. Un día, Mateo apareció con el cabello cortado, la barba afeitada, una camisa limpia que alguien le había donado.
Sus ojos aún llevaban cansancio, pero ahora brillaban. Una chispa de quien ha vuelto a creer. Comenzó a escribir poemas. En un cuaderno pequeño, en la hora del almuerzo, se sentaba en un banco de la plaza y escribía versos sobre el viento, el tiempo y el sabor del café que ahora podía comprar con su propio salario. También reencontró la fe. Comenzó a asistir a una pequeña iglesia del barrio. No hablaba mucho, pero escuchaba cada palabra con el corazón. Un día, al final de la misa, se arrodilló en silencio y susurró: «Gracias, Dios, por no dejarme invisible». La semana siguiente, Camila lo invitó a tomar un café en la terraza de la empresa. «¿Sabes, Mateo? Creo que Dios nos planta en lugares extraños, a veces, pero incluso en el suelo más seco, Él puede hacer brotar vida». Mateo sonrió y por primera vez en mucho tiempo respondió con firmeza: «Y ahora yo también quiero sembrar». Ya no era el hombre de la plaza, ni el viejo trabajador del pasado. Era alguien nuevo, alguien que renació de su propio dolor y, sobre todo, alguien que entendió el valor eterno de un gesto de bondad. Pasaron los meses, la vida volvió a su curso, pero algo había cambiado, no solo para Mateo y Camila, sino para todos los que cruzaron sus caminos. En la empresa, los empleados comenzaron a mirar diferente a quienes antes ignoraban. Surgieron pequeños proyectos sociales, inspirados por una historia que se fue esparciendo en silencio entre las paredes frías de la oficina. Camila no dio discursos, solo vivió lo que creía. Mateo, ahora, ya no era solo el encargado de mantenimiento, era el guardián de las palabras, el hombre que escribía poemas en los descansos, que escuchaba con el corazón, que sonreía con los ojos, alguien a quien buscaban para consejos, para conversar, para recordar lo que realmente importa. Escribió su primer poema publicado, se llamaba Lo que se siembra. En el lanzamiento lo leyó con la voz quebrada. Camila estaba en primera fila, junto a muchos que antes ni siquiera lo notaban. Y cuando terminó, el silencio fue seguido por aplausos y por lágrimas. En la última estrofa decía: un pan compartido, un café ofrecido, pueden salvar un alma perdida, porque el bien que se siembra en secreto florece cuando Dios decide. La historia de Camila y Mateo no salió en portadas, no se convirtió en película, pero se volvió raíz, raíz que se extiende, invisible, entre los corazones, porque al final, la vida es un gran campo, donde todo lo que siembras regresa: amor, compasión, perdón, bondad, todo vuelve. A veces no en el tiempo que esperamos, pero siempre en el momento en que más lo necesitamos. ¿Y tú, qué estás sembrando? ¿Palabras dulces o críticas frías? ¿Abrazos o distancias? ¿Gestos que salvan o silencios que hieren? Nunca subestimes un acto de amor, nunca. No sabes quién puede estar viviendo su último día de esperanza. Tal vez un sándwich y un café salven una vida. Tal vez una sonrisa cure lo que la medicina no puede. Tal vez hoy mismo tú seas el milagro de alguien, porque todo lo que siembras, un día lo cosechas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Tú Eres Luz. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido el gesto más bonito que alguien ha tenido contigo? Tu historia también puede iluminar otras vidas.